oídos, que nosotros salgamos de aquí diferente, mejorado, más cerca de ti, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Si tienen sus Biblias, ábranlas por favor a Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1. Si no has dado cuenta, ya hemos terminado el libro de Filipenses y ahora estamos estudiando el libro de Marcos. Quiero animarlos, por favor, vayan a sus casas y lean el libro de Marcos. Si tú lees del libro desde Marcos 1:1 hasta capítulo 16, vas a tomarte como 1 hora y media, nada más. Entonces no estamos hablando de un libro que es demasiado largo, que va a tomar mucho tiempo, pero eso va a ser eficaz, porque en los grupos pequeños de los domingos estamos estudiando el libro de Marcos. En las prédicas vamos a estar estudiando el libro de Marcos. Entonces quiero que ustedes vayan leyendo el libro de Marcos. Ahora, siempre es bueno cuando empezamos un nuevo libro de hacer algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿quién escribió el libro? Bueno, en el libro de Marcos no nos dice quién es el autor. Nosotros creemos por lo que escribió los patrias de la fe, los primeros creyentes en el primer siglo, que fue Juan Marcos que escribió este libro. ¿Ustedes recuerdan quién es Juan Marcos? En el libro de Hechos tenemos Pablo y Barnabé y ellos están en su primer viaje misionero y llevaron un joven con ellos. Este joven se llamaba Juan Marcos. No sabemos por qué, pero en medio de camino se regresó a casa. En el segundo viaje misionero, Barnabé quería llevar a Juan Marcos con ellos de nuevo. Y Pablo seguro era un familiar mío porque tiene la misma actitud que yo tiene. Y él dice, ¿para qué vamos a llevarlo? Si este solo va a ir medio camino y regresar a casa a mamá, ¿para qué vamos a llevarlo de nuevo? Y la Biblia nos dice que hubo un desacuerdo entre los hermanos, tanto que Barnabé con Juan Marcos se fue a un lado, que Pablo con otro compañero se fueron al otro lado para hacer el viaje. Ahora, al final del libro de vida de Pablo, él escribe en una de sus cartas, mándame Juan Marcos, él es útil para el evangelio. Entonces no sabemos cuándo, pero se creció y Juan Marcos ya era alguien maduro en la fe, alguien útil para el evangelio. Ahora, todo lo que nosotros vamos a leer en el libro de Marcos es acerca de la vida de Jesucristo. Pero Juan Marcos nunca vio a Jesucristo en la carne. Juan Marcos no estaba ahí en ninguno de los eventos que nosotros vamos a leer. Entonces viene a mi mente, ¿dónde sacó Juan Marcos toda su información? Otra vez, la patriarca de la fe, los creyentes en el primer siglo, nos dicen que fue Pedro que se sentó con Juan Marcos y que le contaba todo lo que él escribió. Vamos a ver en este libro que muchas veces vamos a verlo de la perspectiva de Pedro. Y es Pedro que va a meter la pata, es Pedro que hizo tal, y es porque es Pedro que le contaba a Juan Marcos. La segunda pregunta que debemos preguntar cuando estamos entrando en un nuevo libro, no solo es quién es el autor, pero a quién le escribió el libro. Otra vez, el libro no nos dice. En Filipenses era fácil. Dice a la iglesia que está ahí en Filipo. En eso es más difícil. Pero hay evidencia en el libro que nos da que eso fue escrito a los romanos. ¿Y cuál es la evidencia? Número 1. Cada costumbre judía
que está mencionado en el libro de Marcos va a dar una explicación. Va a explicarnos cuál fiesta es, por qué lo hicieron así, por qué no lo hicieron así. Si fuera escrito a los judíos, no hubiera tenido la necesidad de escribir la explicación de sus costumbres. También otra evidencia que nos muestra que eso fue escrito a los romanos es porque cada cosa que es escrito en arameo está traducido. Cada vez que encontramos algo que es en arameo, dice, eso es el significado en griego. Y la razón es porque los romanos no hubieran hablado arameo. La última evidencia es que tiene un montón de palabras robadas de latín. Ustedes deben entender qué son las palabras robadas, porque muchos de ustedes dicen cosas como voy a bloquear la puerta. Bloquear no es nada para ver con español. Es una palabra inglés robada. También nosotros decimos voy a cortar de yarda. Otra vez, yarda es una palabra robada de inglés. En este libro hay un montón de palabras robadas de latín. Y por esa razón es más evidencia que es muy probable que estaba escribiendo a gente que hablaron latín. ¿Y quién son ellos? Los romanos. Ahora, dos cositas más quiero que nosotros veamos. Es cuando fue escrito este libro. Es muy probable que este libro fue escrito antes el gran incendio de Roma. No sé si ustedes recuerdan ese incendio. Nos enseñaron acerca de ese incendio en los colegios aquí en los Estados Unidos. El César o el rey en ese tiempo era Nerón. ¿Es Nerón o Nerón? Nerón. Nerón, mucha gente piensa que él inició el incendio porque él quería reconstruir Roma. Pero ese incendio era tan grande que quemó sin parar por 7 días. Y después del incendio, Nerón echó la culpa a los cristianos. Y él dijo, es ellos que lo iniciaron. Y después de eso, inició una persecución contra los cristianos en todo el imperio romano. Al tanto era la persecución que Nerón llevaba a los creyentes, lo pusieron en aceite y lo usaba como velas en las calles. Quemaba a los cristianos como si fueran velas en las calles. Eso fue el tiempo cuando este libro fue escrito. Con todo en la mente, vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 1. La Biblia dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este libro que tenemos en la Biblia. Gracias que a través de ella nosotros podemos conocerte, podemos conocer a tu Hijo Jesucristo. Señor, esta mañana, si hay una persona aquí que no conoce a tu Hijo como su Señor y Salvador, Señor, usa ese texto para abrir sus ojos, para que ellos vean quién es Jesucristo y que Él es el único que puede darles paz, que puede darles la salvación, que puede darles todo lo que ellos necesitan para estar bien para contigo, Señor. Señor, para los creyentes que están aquí esta mañana, Señor, ayúdales de ver una vez más qué bello es tu Hijo y qué bellas son las buenas nuevas
que habla acerca de Él. Ayúdanos de entender qué importante es el Evangelio y qué importante es tu Hijo Jesucristo. Y Señor, oramos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos en el libro de Filipenses, en cada prédica, yo dije que el tema principal es, de hecho, que tenemos el gozo en el avance del Evangelio. El gozo en el avance del Evangelio. Y la razón que yo decía eso es porque leí toda la carta, iba ahí investigando para ver cuál es el tema principal. En Marcos no es un secreto. Él nos dice bien claro desde el inicio cuál es el tema principal. Es lo que nosotros leemos ahí en versículo 1. Vamos a leerlo una vez más. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Quiere saber de qué se trata el libro de Marcos? Ahí está. Se trata de Evangelio. ¿De Evangelio de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, tenemos que entender algo. La palabra Evangelio no es una palabra cristiana. Hoy en día, si yo digo la palabra evangelio, todos ustedes van a decir, eso es una palabra de la iglesia, es una palabra que solo se usa en la iglesia. Pero eso no fue en aquel entonces. Esa palabra era una palabra que fue usada bastante en la cultura romana. Y ellos siempre tenían buenas nuevas. Voy a leerle un ejemplo de eso. El ejemplo que voy a leer fue escrito 9 años antes que nació Jesucristo. Escuche lo que dice. El cumpleaños de Dios agosto fue el principio del Evangelio a todo el mundo. Mira lo que ellos están diciendo. Está diciendo que nació un nuevo César. Y ese nuevo César que va a ser rey del imperio romano es un evangelio para todo el mundo. La palabra en sí, evangelio, quiere decir buenas nuevas. Y la forma que ellos lo usaron era buenas nuevas que nació un nuevo rey. Era buenas nuevas que ese nuevo rey es hijo de Dios, decían ellos. Era buenas nuevas que ese nuevo rey era el Señor, decían ellos. Era buenas nuevas cualquier anuncio que vino del gobierno romano. Entonces, con eso en la mente, tenemos que recordar que Nerón, ese rey, el que odiaba a los cristianos, y Marcos está usando sus palabras para decir, el rey verdadero no es Nerón. El rey verdadero es Jesucristo. Las buenas nuevas no se trata de él y su imperio. Las buenas nuevas se trata de Jesucristo. Entonces Marcos está declarando desde el inicio, ya ha venido un nuevo rey. Pero es mucho más que ha venido un nuevo rey. En ese primer versículo, Juan Marcos va a explicarnos quién es Jesucristo. Y va a explicarnos por qué son las buenas nuevas. Entonces, el primer punto que yo quiero que nosotros veamos es el anuncio, el evangelio. Ahí dice principio del evangelio.
Como ya mencioné en el mundo romanos, ellos usaban eso para anunciar los reyes, ellos usaban esa palabra para sus victorias, ellos usaban esa palabra para anunciar un nuevo nacimiento de un nuevo rey de imperio. Pero Marcos no está haciendo algo políticas con sus buenas nuevas. Él no estaba haciendo propaganda, sino él estaba anunciando las buenas nuevas que iban a cambiar todo el mundo. Las buenas nuevas que Dios ha usado para salvarnos. Las buenas nuevas que Dios usó para cambiar el mundo. Pero para que nosotros entendamos las buenas nuevas, ¿sabe lo que tenemos que entender primero? Las malas nuevas, los malos noticias. Y eso empieza ahí en Génesis capítulo 3. Ahí en Génesis capítulo 3 encontramos a Adán y Eva. Ustedes saben la historia. Nuestro Dios que es creador, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios que creó todo con solo sus palabras. Había creado toda la creación. Y la cumbre de su creación era la humanidad. Él hizo la humanidad en su imagen, dice la Biblia. Y lo ha puesto en un huerto bello. Un huerto que producía todos los frutos que ustedes pueden imaginar. Y en este paraíso solo había una regla. No deben comer de árbol que está en medio del huerto. No debe comer de árbol de conciencia de bien y de mal. Ustedes saben qué hizo Adán. Por acaso Adán quiere decir humanidad. ¿Qué hizo nuestro representante como humano? Comió el fruto. El momento que él comió el fruto, había separación entre su andar con Cristo. El momento que él comió la fruta, ya estaba bajo una maldición. La humanidad, y no solo la humanidad, sino todo el mundo. De hecho, que él comió este fruto, nos afecta a cada uno de nosotros. Desde Adán hasta la fecha, cada niño que nace, ¿cómo nace? Yo tengo 3 nietos, ustedes saben que los amo a mis nietos un montón. Yo tengo uno nuevo que solo tiene 2 meses, es el primer varón. Y cuando yo lo tengo, lo miro. Y muchas veces yo pienso, ay, qué niño más bello. Ay, qué niño más guapo. Y muchas veces yo escucho a otras personas, no a mi persona, que dicen, ay, los niños son tan inocentes. Mentira. Los niños son diablos. Los niños nacen pecadores. Piénselo. Mi esposa de otra noche, es la primera noche que hemos cuidado mis nietos sin su mamá. Todavía está tomando pecho, pero nosotros teníamos de biberón ahí. Mi esposa estaba cocinando en la cocina. Yo estaba trabajando con mis 2 nietas para que ellas estaban contentas. ¿Y qué hizo David Michael? Empezó a gritar. No le importa absolutamente nada que yo estaba trabajando. No le importaba nada, absolutamente nada que Ángel estaba trabajando. Él quería su leche y lo quería ahora. Pecador. Hermanos, ustedes saben eso.
Ustedes saben que cada bebé que nace es un mentiroso. ¿Por qué puedo decir que es mentiroso? Griten y griten hasta que tú lo abrazas. El momento que tú levantas la bebé y lo pones ahí en tus brazos, ¿qué para? Para de llorar. Mentiroso. No le pasó absolutamente nada. No sé cuántos de ustedes conocen, ya está en la presencia del Señor, Bodie Bachman. Es un moreno que es famoso de predicar. Él dijo que nosotros debemos dar gracias a Dios que los bebés nacen tan pequeños. Porque si un bebé naciera de tamaño de un adulto verdadero, mataría a todos nosotros al toque. Piénsalo. Tienes un bebé ahí, ya está de 4, 5 meses, ¿y qué quieren? Los lentes de aretes. ¿Y qué decimos nosotros? No lo toques. ¿Y qué hace el bebé? Llora, grita, no le importa. Él quiere los lentes, él quiere de aretes y lo quiere ya. Y si el bebé tuviera el poder de matarte, lo haría y jugaría con tus aretes sobre tu cuerpo muerto ahí en el piso. Los bebés no son inocentes. Nacen pecadores. Piénsalo. Todos ustedes que son padres, ¿tuvieron que enseñar a sus niños de hacer malas cosas? ¿O tenemos que enseñarles de hacer buenas cosas? ¿Por qué tenemos que enseñarles de hacer buenas cosas? Porque saben de hacer malas cosas, porque son pecadores. La Biblia lo pone bien claro en Romanos 3:23, donde dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, no importa quién eres, no me importa qué buen bebé eres, no me importa qué buen joven has sido, está destituido de la gloria de Dios. Estás lejos, no llegas a la marca. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y de hecho que somos pecadores, estamos separados de Dios. De hecho que somos pecadores, quiere decir que no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Hermanos, escúcheme. Aparte de Jesucristo, usted no puede hacer absolutamente nada para salvarte. No me importa cuántas veces has sido bautizado, no me importa cuántas veces toman la Santa Cena, no me importa cuántas veces vine aquí al culto, no me importa qué buena persona eres, no puedes hacer absolutamente nada para salvarte. La Biblia sigue hablando de eso, mala noticia. Nos dice en Romanos 6:23 que la paga de pecado es la muerte. De hecho, que yo soy un pecador, de hecho que tú eres un pecador, hemos ganado algo. El pago, lo que merecemos, lo que recibimos, por lo que hemos hecho, es la muerte. Ahora no estoy hablando de la muerte física, sino estoy hablando de la muerte espiritual. Lo que la Biblia llama bien claro de segunda muerte. Donde estamos bajo el juicio de Jesucristo. Donde estamos bajo de ira de Dios. Y hermanos, ahí está mala noticia. Pero aquí viene la buena noticia. Las buenas nuevas es eso. Aun que yo soy un pecador, aun que yo estoy separado de Dios, aun que yo merezco su ira, Dios hizo algo. Ahí están las buenas nuevas. Lo que nosotros en nuestra propia fuerza no pudiéramos hacer, Él hizo algo. ¿Y qué hizo? Él nos envió una persona.
Por esa razón tenemos versículo 1, principio del Evangelio, principio de las buenas nuevas de Jesucristo, Hijo de Dios. El segundo punto que yo quiero que nosotros veamos esta mañana es la persona. ¿Quién es la persona que Dios nos mandó? Nos mandó Jesús. La cristianidad no es una leyenda. De ser cristiano no es una fábula. De ser de un cristiano está basado en una persona real. Está basado en una persona que nació en Belén como 2000 años atrás. Está basado en una persona que tuvo una madre. Y esta madre puso como nombre Jesús. No sé si ha salido tanto en español como en inglés, pero hay un montón de musulmanes y ateos que dicen a los creyentes en inglés, es que ustedes están diciendo que hay poder en el nombre de Jesús. ¿Quién es este Jesús? El que nació, su nombre era Yeshua, y lo pronuncia en hebreo. Hermano, Jesús solo es el nombre Yeshua en español. Es como mi nombre es Juan Miguel. Es John Michael en español. Es como llamar mi nieto, su nombre es David, de llamarlo David. Es lo mismo. Pero lo importante que nosotros debemos entender es que hubo un hombre que nació 2000 años atrás. Este hombre y su mamá puso Jesús. Cuando él estaba aquí, él vivió una vida perfecta. Y él murió sobre una cruz para pagar por los pecados de cualquier que creyera en él. Y el tercer día, él resucitó. Hermanos, cuando vemos el nombre Jesús, se nota la humanidad de esta persona. Ustedes, yo, debemos entender que Jesús es 100% humano como nosotros. Él nació, él tenía hambre, él tenía sed, él tenía emociones. Vemos en Marcos que él va a estar contento. Vamos a ver en Marcos que él está triste. Vamos a ver en Marcos cuando él está enojado. Marcos va a mencionarnos cuando él tiene hambre. Marcos va a mencionarnos cuando él está cansado. Marcos va a mostrarnos, y parte de su tema principal del libro es que hubo un hombre igual como nosotros que vivió, y él hizo lo que Adán no pudiera hacer. Él cumplió todos los mandatos de Dios. Adán solo tenía un mandato y él no pudo cumplir con eso. Jesús cumplió con todos los mandatos como un humano. Pero cuando Marcos está mostrándonos a esta persona, Jesús, él no solo quiere que nosotros veamos su humanidad, sino él quiere que nosotros entendamos su entidad también. Y eso es el tercer punto. La entidad es que él es el Cristo. Mira lo que dice ahí en el versículo, principio de evangelio de Jesucristo. Ahora en español ustedes lo han puesto como si fuera una sola palabra. Literalmente son dos palabras, Jesús y Cristo. Y aún en el español, aunque ustedes lo han puesto como si fuera una sola palabra, muchos de los hispanos, mucha de la gente en el mundo piensa que Cristo es el apellido de Jesucristo. Hermanos, así no es. No es su apellido.
La palabra Cristo es una palabra griega para decir Mesías. Cada vez que nosotros decimos Jesucristo, lo que estamos diciendo, Jesús, esta persona real que nació 2000 años atrás, esta persona real que era humano igual como nosotros, esta persona que tenía hambre, que tenía sed, que tenía emociones, este hombre que vivió una vida perfecta, este hombre que murió sobre aquella cruz, este hombre que se levantó el tercer día. Estamos diciendo, este hombre es el Cristo, el Mesías. Mesías quiere decir el que fue prometido, el ungido de Dios. Entonces, cada vez que nosotros decimos Jesucristo, estamos declarando que este Jesús es el Mesías. Desde el inicio que entró el pecado en el mundo, en el mismo capítulo, Génesis capítulo 3, donde vemos que Adán y Eva pecaron, vemos una promesa de Dios, que Él iba a mandar a alguien que iba a destruir Satanás. Génesis capítulo 3 menciona que Él iba a aplastar la cabeza de serpiente. Jesús es este hombre. En Génesis capítulo 12, versículo 3, vemos una promesa dado a Abraham, donde Dios está diciendo a Abraham, a través de él, todas las familias de todas las naciones serán bendecidos. Eso se cumple en Jesús. Jesús es el Cristo. La Biblia está lleno con eso. En 2 de Samuel, capítulo 7, vemos una promesa que Dios hizo a David, que alguien de su linaje iban a sentar sobre el trono para siempre. Eso se cumple en la persona de Jesús. Jesús es el Cristo. En Isaías, capítulo 53, versículo 5, vemos que hay un siervo que está sufriendo, que va a morir sobre una cruz por nosotros. Otra vez se cumple en la persona de Jesucristo. Jesús es el Mesías. En Lucas capítulo 24 encontramos Jesucristo después de su resurrección. Y Él está caminando hacia una ciudad que se llama Emaús. Y en ese camino encontró con dos personas. Y esas dos personas, la Biblia dice que desde Moisés y los profetas, Jesús le enseñaron todo lo que dice las Escrituras acerca de Él. Acerca de Jesucristo. Hermanos, lo que estoy diciendo, todo el Antiguo Testamento hablaba de un Cristo que iba a venir. Jesús es el Cristo. Cada historia que vemos, cada sacrificio que vemos, hablaba de un Mesías, un prometido que iban a venir. Jesús es el Mesías. Él es. No me importa si está estudiando a Ruth, donde vemos que hay un Dios que provea. No me importa si estás leyendo Isaías, donde vemos un siervo que sufre. No me importa dónde estás leyendo. Todo el Antiguo Testamento habla que va a venir un Cristo. Y lo que Marco está diciendo, Jesús, este hombre que nació, que vivió una vida perfecta, que murió sobre aquella cruz, que resucitó el tercer día, Él es el Cristo. Pero no solo dice que es el Cristo. Él tiene
la autoridad también. Dice ahí el principio de evangelio, principio de buenas nuevas, de Jesús Cristo, Hijo de Dios. Ahora, cuando nosotros escuchamos Hijo de Dios, nosotros no lo entendemos como ellos lo hubieran entendido. Lo que ellos escucharon cuando escucharon Hijo de Dios es que ellos escucharon, Él está diciendo que Él es Dios. Ahí en Juan capítulo 1, Él lo hace bien claro para nosotros que somos gringos o hispanos para entender. Él dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Brincas al versículo 14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él lo hace bien claro. El verbo, ¿quién es? Es Jesucristo. ¿Y qué pasó? El mismo Dios se hizo carne. Aquí, Él está usando el vocabulario de los romanos, también el vocabulario de los judíos de aquel día. Y ellos entendieron cuando Marcos dijo, Jesucristo, Hijo de Dios, que Marcos estaba diciendo, ese es Dios. Y voy a mostrarles eso en un ratito. Pero quiero que nosotros veamos por qué nosotros tenemos problemas con eso. Porque vemos la palabra hijo. Y todos nosotros que somos padres, decimos, hubo un tiempo que yo existía, que mi hijo Jonathan no existía. Hubo un tiempo que mi padre existió, que yo no existía. Entonces, cuando nosotros veamos Hijo de Dios, nosotros lo pensamos según nuestra cultura, según nuestra experiencia, y nosotros decimos, entonces de ser hijo de Dios no quiere decir que es Dios. Hermanos, tenemos que entender en la Biblia, cuando vemos la palabra Hijo de Dios, está hablando de la autoridad, no que Dios el Padre existió cuando el Hijo no existió. No está hablando que el Hijo no tiene la misma naturaleza que el Padre, sino está hablando de la autoridad. El Hijo ha tomado la decisión de ponerse bajo la autoridad del Padre. Y por esa razón usamos el término Hijo de Dios. Pero yo quiero que ustedes vean lo que pensaban los judíos cuando ellos escucharon el término Hijo de Dios. En Juan capítulo 5, Jesús está orando y Él está orando al Padre. Y Él está llamando Dios su Padre. Y los demás entendieron que Él estaba diciendo que Él era igual con el Padre. Vayan conmigo muy rápido para que ustedes lo vean. Juan capítulo 5, versículo 18. Dice ahí, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, escuche esa parte, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Mira lo que dice el final del versículo, haciéndose, ¿qué dice ahí? Igual a Dios. Nosotros cuando escuchamos Hijo de Dios, no es igual, es el Hijo. Pero cuando un judío escuchaba Hijo de Dios, ellos lo entendieron muy bien. Él está diciendo que Él es Dios. No solo vemos eso ahí en Juan capítulo 5 versículo 18, pero ahí cuando Él está en su juicio en Marcos capítulo 14, cuando los sumos sacerdotes le preguntan, tú eres el Mesías, el bendecido de Dios. Jesús respondió, soy. Y ellos dijeron otra vez, ustedes lo han escuchado.
está haciendo blasfemia. Ellos entendieron cuando Él dijo que Él era hijo de bendecido, que Él estaba diciendo, yo soy Dios en la carne. Si eso no es suficiente, en Juan capítulo 10, versículo 30, ustedes recuerdan el contexto, Jesús está hablando a algunas personas que no son creyentes y Él dice, ustedes no son creyentes porque no son de mis ovejas. Y ahí Él habla acerca de sus ovejas, que nadie puede sacar sus ovejas de su mano. En versículo 30 Él dice eso, yo y el Padre uno somos. ¿Qué entendieron ellos? Versículo 33 nos enseña que ellos entendieron que Él estaba diciendo que Él es Dios en la carne. Otra vez ellos buscaban piedras para matarlo. Si eso no fue suficiente, en el libro de Marcos, Marcos va a mostrarnos que Jesús tiene poderes, tiene autoridad sobre cosas que solo Dios puede mandar. En capítulo 1 vamos a ver muy pronto que Él tiene autoridad sobre los demonios. En capítulo 4 vamos a ver que Él tiene autoridad sobre la naturaleza. No sé cuántos de ustedes tienen miedo de las tempestades. No sé cuántos de ustedes saben que va a venir una tempestad esta noche. Cada vez que viene una, mi esposa y yo tenemos una pelea. Porque yo siempre digo, tu Dios es muy pequeña, el mío es muy grande. ¿Quién tiene control de naturaleza? Jesús. Y Marcos va a mostrarnos eso. Es Él que controla la naturaleza. También va a mostrarnos en esos textos, en capítulo 2, que Él tiene control sobre el pecado. Él va a perdonar de pecados de un hombre. Y la gente ahí va a decir, ¿quién es este? Solo Dios puede perdonar los pecados. Entonces, hermanos, esta tarde hemos visto el Evangelio, las buenas nuevas, que Dios nos ha hecho algo. Y las buenas nuevas son eso, que Dios nos ha enviado a alguien, Jesucristo, que fue un hombre igual como nosotros, que andaba sobre la faz de la tierra como nosotros andamos. Pero no solo fue una persona común y corriente. Este Jesús que vivió es el Cristo. Es el Mesías, el que fue prometido, el que todo el Antiguo Testamento habla acerca de él. Y no solo es el Mesías, sino es Dios que se hizo carne. Entonces, mis hermanos, la pregunta no es ¿quién es Jesucristo? La pregunta es esta: ¿qué harías tú con Él? Si Jesús realmente es el Cristo, el Hijo de Dios, no es solo un ejemplo, es alguien en lo cual nosotros debemos confiar. Y si Jesucristo realmente es el Hijo de Dios, no es solamente alguien en lo cual debemos confiar, es alguien que debemos seguir. ¿Qué harías tú con Él? Hermanos, yo voy a terminar esta prédica en una forma que Jesús va a terminar muchas de sus prédicas en el Evangelio de Marcos. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Déjame orar por nosotros. Señor, gracias por esta tarde.
Gracias por el privilegio que nosotros tenemos de estudiar tu palabra, Señor. Señor, gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella. Gracias que hay buenas nuevas. Gracias que hay esperanza. Gracias que tú has hecho algo. Y lo que has hecho es que mandaste tu Hijo Jesucristo, que se hizo carne, que fue humano para salvar la humanidad. Gracias que Jesús es el Cristo. Gracias que Él es el Mesías, el que fue prometido, el que es ungido por Dios. Señor, gracias que Él es Hijo tuyo, que Él es Dios que se hizo carne. Oramos todo eso en el nombre de tu Hijo. Amén. Pónganse de pie, por favor.